25 de mayo de 1819, Pantano de Vargas, el ejército criollo, comandado por Simón Bolívar, está disputando en el campo de batalla una de las reyertas o uno de los conflictos más importantes y preponderantes de la historia de la liberación de Colombia ante el yugo español. Pantano de Vargas, el ejército criollo, diezmado, prácticamente Bolívar estaba que deponía las armas y se daba por entregado ante el coronel Barreiro, español, que de alguna forma defendía los intereses de la corona española acá en Colombia. Y cuando Bolívar ya estaba prácticamente derrotado, que se sentía de capa caída, cuando ya prácticamente iba a convencer a su ejército de que iba de retirada y que iban a perder la batalla, acaso una de las más importantes antes de llegar a la batalla del puente de Boyacá, emerge la figura del coronel Juan José Rondón y junto a 14 lanceros más le dicen a Bolívar, que era el general de la tropa, le dice un coronel al general, en este caso Juan José Rondón, le dice a Bolívar, Bolívar, mi general, ¿por qué hemos de renunciar? ¿Por qué hemos de resignarnos? Si todavía Juan José Rondón, es decir, yo y mis 14 lanceros no hemos entrado a la batalla. Y Juan José Rondón, con valentía, con hidalguía, junto a sus 14 lanceros, le dieron esa palabra al general Bolívar. General Bolívar casi de capa caída, casi entregado. Y fue esa voz resonante en el medio de la batalla, en el medio del campo de batalla, donde Bolívar unge a Juan José Rondón en el campo de batalla y le dice, coronel, salve usted la patria. Coronel Juan José Rondón, salve usted la patria. Y Juan José Rondón, junto a 14 lanceros más, se lanzaron al campo de batalla, dirimieron lo que tenían que dirimir, batallaron con hidalguía ante las tropas del coronel Barreiro, del español, y diezmaron a las tropas del coronel Barreiro. Y fue un golpe en la mesa en la batalla de el Pantano de Vargas, donde un coronel, Juan José Rondón, que no se sentía menos que los españoles, donde casi nadie creía que podía ser él el que podía dar la victoria importante y trascendental en la gesta independentista de Simón Bolívar ante el yugo español. Nadie se imaginaba que iba a ser el coronel Juan José Rondón que le daría la victoria a los patriotas, al ejército patriota. Y de alguna forma empezó a ganar la guerra, empezó a ganar la batalla, y eso después se consolidó en el puente de Boyacá, donde un 7 de agosto se gritó de alguna forma, o se dio una estocada final también, para que el yugo español se fuera de territorio colombiano. ¿A qué viene a colación todo esto? Y quizá me perdonarán si de pronto el tema de hacer esta analogía con el fútbol, quizá no debe tener mucho asidero, pero de esta parte sí, ya se los voy a explicar por qué. Y por qué trazo esa analogía con todo el respeto y, por supuesto, manteniendo las distancias en lo que tiene que ver con Cardetti, con Real Cartagena y aquella gesta independentista. Y es que Martín Cardetti ya es confirmado como el nuevo entrenador de Real Cartagena. Ya Martín Cardetti ha sido confirmado por el Club Real Cartagena como su nuevo entrenador. Ya Martín Cardetti estuvo en Real Cartagena en 2023. Y la verdad es que si vamos a hacer un poco de memoria, tenemos que decir que no se fue de la mejor manera, que fue resistido por un gran sector de la hinchada,
que recordemos aquel partido ante Fortaleza en condición de local, donde el equipo prácticamente se fue abucheado, se fue insultado, no solamente los jugadores, sino el mismo Cardetti, y que se presentó algo muy similar a lo que se presentó el día de ayer en la salida de Mario Sebastián Viera prácticamente, y fue una invasión de cancha que en ese momento también le daba la salida a Martín Cardetti de la dirección técnica del conjunto auriverde, y que particularmente otra invasión de cancha como la que se presentó el día de ayer termina dándole la estocada final a la historia de Mario Sebastián Viera al frente del conjunto heroico. Gente, esto lo hago con un tono más bajo, no estoy exaltado, trato de mantener la compostura, porque creo que es momento de una vez por todas para que redoblemos y renovemos la confianza una vez más. Somos hinchas de Real Cartagena, así que esto ya lo tenemos naturalizado, de renovar la esperanza, de seguir creyendo que se puede con el nuevo entrenador, de seguir renovando la ilusión. Ya somos hinchas de Real Cartagena, somos aficionados de Real Cartagena, somos seguidores de Real Cartagena, somos dolientes de Real Cartagena de alguna forma. Y así que no nos queda de otra que apoyar a este nuevo entrenador que viene y darle para adelante. No hay de otra. Y así como en su momento el ejército independentista, el ejército criollo, echó mano de un coronel para poder ganar la batalla que era inesperada en ese momento, que era recontra inesperada, creo que es momento, creo que es el espacio ideal para poder redoblar y renovar esa confianza, esa fe. En este momento será en Martín Cardetti para que sea quien dirija este Real Cartagena y que sea él quien lleve a este conjunto auriverde a buen puerto. Buen puerto es la primera división. No hay de otra. Y por eso la miniatura dice, salve la patria. Y la miniatura tiene a Martín Cardetti de eje central y detrás tiene un campo de batalla todo destrozado. Hay un edificio destrozado, hay tanques de guerra, hay aviones. Todo tiene un escenario terrorífico, porque prácticamente es lo que se va a encontrar Martín Cardetti cuando llegue a Real Cartagena. Es lo que se va a encontrar. Un equipo que quizá no está mostrando su mejor versión. Jugadores que no están en su mejor nivel. Divorcio, de alguna forma, entre hinchas y jugadores o hinchas y club, hinchas y dirigentes. Todavía no se tiene claro qué es la fractura interna que tiene Real Cartagena. Todavía sus protagonistas no lo han aclarado, y creo que la salida de Mario Sebastián Viera, por supuesto, es fácil. Era la decisión más fácil que se tenía que tomar porque es el más fácil que puede rodar su cabeza. Porque no vas a echar a 11 jugadores, es más fácil echar a un entrenador. Es más fácil. Pero que esta decisión que ha tomado Real Cartagena de cesar del cargo a Mario Sebastián Viera sirva por lo menos para descontracturar el clima tenso que está viviendo Real Cartagena, y que sirva de alguna forma para que todos pongan la cara y para que todos se sinceren con el hincha y digan para qué está este Real Cartagena, para qué realmente está este Real Cartagena, y que la llegada de Martín Cardetti no sea de ninguna manera un atenuante a la crítica, ni sea un atenuante a este equipo no lo armé yo, estos jugadores no los escogí yo, estos jugadores no son de mi agrado, yo me las arreglé como pude. No. Cardetti, si vienes a Real Cartagena, si asumiste esta responsabilidad, ya estuviste en la casa en 2023, ya sabes de qué se trata, ya sabes la exigencia que demanda Real Cartagena y sus más de 10 años en la segunda división del fútbol colombiano. Entonces ya sabes la exigencia del hincha, ya sabes a qué te vas a enfrentar, ya sabes la realidad que vas a encontrar. Un ambiente convulsionado, un clima tenso, la hinchada está sin estribos, ha cometido errores invadiendo cancha, pero es la forma que tiene seguramente de expresarse. No lo ha hecho de la mejor manera, seguramente. Y tendrán que tomar responsabilidad a sus líderes, tendrán que tomar responsabilidad a las personas que quizá dirigen a la muchachada, pero Real Cartagena no puede seguir andando de invasión en invasión, de problema en problema, de malas decisiones dirigenciales, de jugadores que no ponen lo que tienen que poner. Real Cartagena tiene que mirarse para adentro, puertas para adentro, hacer introspección,
hacer una reflexión valiosa, sincera y de corazón ante su público, ante su gente, ante su hinchada, que lo va a ver todos los domingos, todos los miércoles, de local, de visitante, juegue en la China o en la Conchinchina. A esa gente merece respeto y decir y renovar la confianza, renovarse también en ese compromiso para con la ciudad, con las autoridades que han creído en este proyecto y decir, este Real Cartagena está para esto. Este Real Cartagena está para esto. Y la salida de Viera, entonces se tendrá que refrendar con buenos rendimientos de los jugadores, elevando el nivel de los jugadores y que de alguna forma este Real Cartagena pueda ser potenciado o repotenciado con el refuerzo de otros jugadores que este Real Cartagena necesita. Porque Real Cartagena, no vamos a decirnos mentiras, gente, más allá de que es una realidad de que este equipo de alguna forma fue armado para pelear los primeros puestos, fue armado para ser protagonista en serio, como siempre lo venimos diciendo. Es momento que este Real Cartagena también se mire en esa reflexión y sepa que le hacen falta como mínimo 2 centrales o 2 marcadores centrales o uno si lo quieren, por muy ahorrativo que suene. Necesita un marcador central, necesita un lateral. Real Cartagena necesita un mediocampista. Bueno, puede tener más variantes en el mediocampo. En el frente de ataque también necesita un goleador. Necesita un goleador que huela sangre, que huela gol. Un goleador que sepa killer. Un goleador que sea matador. Un goleador que tenga ese fuego sagrado. Un goleador que intercambie por gol las muchas o pocas. Vaya uno a saber cómo va a ser la producción futbolística al cargo de Martín Cardetti. Que pueda tener este equipo de Cardetti y que pueda intercambiar por gol, porque también es algo que viene adoleciendo Real Cartagena, que por ahí no intercambia por gol quizás todas las opciones que termina generando en un partido. Entonces estamos ante un escenario, digamos, que en el fondo puede ser oscuro, que en el fondo puede ser un poco caótico, que puede ser un tanto tortuoso, se ven tumultos, se ven cuestiones que no están del todo bien, pero que la llegada de Martín Cardetti sea salvar la patria, que sea ese último recurso, esa última bala que Real Cartagena no puede desperdiciar. No puede desperdiciar. Real Cartagena no se puede permitir una vez más desperdiciar una bala más, como en el juego de Mario Bros. No se puede desperdiciar una vida más, Real Cartagena. No se puede desperdiciar una vida más. La última vida que tienes del juego es Martín Cardetti. ¿Han apostado a Martín Cardetti? Gente, sé que no dejó un buen recuerdo. Sé que la gente, muchas, no está muy a favor de su retorno. Sé que hay mucha gente que lo resiste y que seguramente con mucha razón, sobre todo porque su equipo salió con rasgos o salió bajo sospecha de amaño o de que se vendieron, y eso al hincha no se le olvida. Eso al hincha no se lo va a olvidar nunca. Porque además fueron unos momentos bastante vergonzosos, bastante penosos los que vivió ese Real Cartagena. Bastante penoso fue ese momento que vivió Real Cartagena. El hincha eso lo tiene muy claro, no se le va a borrar de la mente. Y también es un compromiso con Martín Cardetti para que también con esta nómina de jugadores, que aunque no los ha elegido, sabe lo que tiene y creo que puede llegar a hacer cosas bastante decentes o bastante mejorcitas con respecto a las que logró en 2023, donde era un Real Cartagena que era un milagro, porque Real Cartagena de 2023 con Cardetti, que clasificó a instancias de los octavos de final, de los 8 mejores del torneo de la B, con ese equipo muleto, con ese equipo que tenía Gigli, con ese equipo que era un milagro, que estaba remendado, que estaba atado con alambres. Creo que ese equipo, en comparación con los jugadores que tiene ahora, creo que Martín Cardetti tiene más material. Y creo que a partir de eso puede lograr grandes y mejores cosas. No nos olvidemos que Martín Cardetti, el año inmediatamente anterior, es quien termina siendo un campañón tremendo con Llaneros y es quien pone la cuota inicial prácticamente del ascenso de Llaneros el año inmediatamente anterior. Entonces, creo que como hinchada, como mundo Real Cartagena, también es el momento de reflexionar en torno a toda esta situación
donde prácticamente parece que no hay nada positivo, pero dentro de todo ese negativismo, dentro de esa desesperanza que puede existir, el llamado acá, o por lo menos el llamado que intento hacer el día de hoy es: reflexionemos, miremos para adentro, tratemos de que este retorno de Martín Cardetti sea lo más pacífico posible, sobre todo porque Real Cartagena lo necesita, porque Real Cartagena lo merece, porque no se sostiene más un ambiente tenso, un ambiente beligerante, un ambiente bastante a los tiros, y que ya sea momento de que entonces Martín Cardetti se dedique al equipo 100%, sepa los jugadores con los que va a contar, algunos de ellos creo que ya los conoce, y veremos si también termina trayendo otros jugadores que en su momento le renovaron o que le dieron la confianza de seguir produciendo futbolísticamente. Veremos si termina trayendo otro delantero, veremos si termina trayendo otro central, pero lo cierto es que unámonos todos de una vez por todas y que este Real Cartagena de ahora en más se preocupe en una sola cosa, que es concentrarse en entrenar, concentrarse en jugar bien los partidos, los jugadores elevar su nivel, y que este Real Cartagena empiece a despegar futbolísticamente, porque creo que tiene los intérpretes, creo que tiene los jugadores, tiene la materia prima. Lo que no tiene es un buen nivel, lo que no tiene es confianza, los jugadores enemistados con la hinchada, hay una ruptura que ojalá se zanje y pueda seguir este proyecto, este proceso adelante, que por ahora parece que no tiene buen fin. Ojalá que con la llegada de Martín Cardetti, será su segunda en el conjunto heroico, sea ese coronel salve usted la patria, sea coronel llévenos a buen puerto, sea Martín Cardetti llévenos a buen puerto, llévenos al ascenso, porque la ciudad lo merece, porque la ciudad lo exige, porque la ciudad se ha roto el lomo por más de 12 años, 13 años lleva Real Cartagena en la B, aguantando penas, penurias, burlas, la condena del descenso mismo. Se lleva aguantando más de 10 años esta pena de estar en la B. Ya es momento de una vez por todas que se empiece a fraguar el camino del retorno a la primera división, ya con una persona que conoce la casa, que ojalá eso le sirva al menos para ahorrar un poco de tiempo o en la adaptabilidad o en meterse nuevamente en el ritmo de lo que tiene que ver con la competición o con la competencia misma del torneo de la B. Ya es un entrenador que lo sabe, ya es un entrenador que ha hecho cosas importantes con Llaneros, que con Real Cartagena de alguna forma estuvo coqueteando, pero la verdad es que cuando llegaba a la fase de grupos o a la siguiente fase prácticamente se espichaba, pero que sí sea esto un refundar o que sea por lo menos un dar de nuevo, un repartir las cartas de nuevo para que este Real Cartagena pueda volver de alguna forma a soñar con el tema del ascenso. ¿Estamos a tiempo? Creo que sí. Creo que todavía estamos a tiempo. Creo que la decisión de la salida de Mario Sebastián Viera se termina tomando, entre comillas, a tiempo. Algunos hubiesen dicho que la decisión había que tomarla un tiempo antes, pero creo que todavía el tiempo está. Creo que todavía este torneo te da esa chance de poder meterte rápidamente en competencia y poder dar el golpe en la mesa, que seguramente este Real Cartagena lo exige. Lo exige por su gente, por sus hinchas, por su situación, por el apoyo que le han dado las autoridades y que seguramente Martín Cardetti va a tener esto de presente. ¿Quién quita? Parece un manotazo de ahogado traer a Martín Cardetti. Repito, entiendo a las personas que no están de acuerdo con su vuelta, entiendo a los que sí, entiendo a los que están en el medio, entiendo a los que están desesperanzados. Todos cabemos en este lugar, porque justamente este Real Cartagena nos ha despertado eso, que no tenemos esperanza, que no creemos en un futuro mejor, que la verdad todo pinta mal, pero que aún en esa desesperanza podamos aferrarnos a algo y poder echar para adelante este barco. Ojalá que Martín Cardetti esto lo entienda, que sepa la responsabilidad que tiene, seguro que así va a ser, y que le dé para adelante este barco, que recobre la confianza en estos jugadores y que después estos jugadores también tengan lo que tienen que tener, lo que tienen que poner, elevar su nivel futbolístico porque tienen condiciones y poder enderezar este barco de una vez por todas. Gente, muchísimas gracias por estar, gracias por seguir. Como siempre les digo, dejan un me gusta, dejan un comentario, se suscriben. Es importante que dejen un me gusta para llegar a más personas, para que los videos puedan llegar a más personas que puedan
estar interesadas en este contenido de Real Cartagena, estas opiniones, estas reacciones, por acá siempre bienvenidos. Pero Martín Cardetti, que es la noticia, ya es entrenador de Real Cartagena, ya prácticamente es cuestión de tiempo para que arriba la ciudad de Cartagena, que esté al frente de este conjunto heroico y que rápidamente se ponga el buzo de entrenador y responda por la rienda deportiva, futbolística y técnica de este Real Cartagena 2025, que se armó con expectativas muy grandes, que se armó para pelear en serio, pero que hasta ahora con Mario Sebastián Viera, por lo menos en los últimos partidos, no estaba dando la tecla. Ojalá que se haya el camino y la senda del triunfo, de la victoria y, por qué no, de un anhelado ascenso en diciembre, pero que se empieza a trabajar ahora. ¿Oíste, Freddy Montero? Por si no lo sabías. Desde ahora se empieza a trabajar. Desde ahora se empieza a trabajar para después soñar en diciembre o para soñar a final de este semestre. Pero desde ahora, domingo a domingo, miércoles, domingo, miércoles, cuando se tenga que jugar, se tiene que refrendar. Y no es más nada que exigencia lo que se pide y compromiso a estos jugadores de Real Cartagena. Muchísimas gracias por estar, gracias por seguir. Nosotros nos vemos en un próximo envío.